Bienvenidos, muchas gracias y sin más pasamos ya a esta primera conversación en la que vamos a compartir reflexiones y también visiones sobre el turismo industrial basándonos en la experiencia de 4 enclaves que comparten, podríamos decir, un denominador común que es muy importante: la minería, la actividad extractiva, también la deriva que tuvo luego. Es ese denominador común sobre el que se asientan los espacios de los que vamos a hablar ahora. Y eso le confiere a esta conversación ya un carácter muy singular, muy particular, ¿no? Vamos a ver qué diferencias hay entre ellas, pero vamos a ver también si encontramos analogías y si estas analogías nos pueden ayudar a detectar puntos de interés para el crecimiento, para el enriquecimiento de cada uno de sus espacios, pero del turismo industrial en general y especialmente, estamos en territorio asturiano, del nuestro, ¿no? Paso ya a presentarles a las 4 personas que nos van a ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando, y que son Reyes Ávila, que es el director de Turismo y Cultura de Mayasa, las minas de Almadén y Arrayanes. Reyes, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Nos acompaña la jugadora local, Lilia Lorenzo, de SADIN, Grupo UNOSA, Gestión de Recursos de Patrimonio Histórico del Grupo UNOSA, aquí en Asturias. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Nos acompaña también Saúl Narbona, coordinador del Parque Minero de Río Tinto, de la Fundación Río Tinto de Huelva, desde allí se ha venido. Bienvenido. Y nos acompaña, por último, Roberto Fernández, director del Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, que era el que le quedaba un poquito más cerca, pero aún así 1 hora y media más o menos, ¿no? Sí. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues con ellos vamos a iniciar esta conversación que yo creo que va a ser muy interesante y para la que tenemos aproximadamente 1 hora. Luego vamos a reservar unos minutos finales para alguna pregunta, sobre todo en la parte del público que esté más interesada en conocer alguna experiencia en particular de las 4 que se presentan hoy aquí. Vamos a eso precisamente, vamos a contextualizar de qué espacios estamos hablando. Así que iremos uno a uno para conocer, bueno, muy sucintamente, lo mejor que ofrecen y parte de su historia. Empezamos, Reyes, contigo, si te parece, con Mayasa, con las minas de Almadén y Arrayanes. Vamos a ir viendo imágenes detrás de Reyes que nos van a ayudar a contextualizar un poco las minas de Almadén, ese patrimonio mundial de la humanidad. Vamos, se conocen, pero aún así, danos un poquito de contexto. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Estamos encantados de estar aquí, compartiendo con todos vosotros. Y como tenemos los tiempos justos, voy a centrarme en lo que me pides. Nosotros sí somos las minas de Almadén, tenemos una dilatadísima historia minera, somos minería metálica, no somos minería del carbón. Realmente tenemos un acopio de referencias o de reconocimientos muy importante, empezando por el tema del patrimonio mundial. Somos uno de los 49 patrimonios mundiales que hay en España y el único de carácter industrial minero que existe en este momento. Por otra parte, acabamos de conseguir el año pasado el sello europeo del patrimonio, que es lo mismo a nivel europeo, pero no está tan centrado en el hecho patrimonio inmaterial, en el hecho patrimonio material o mueble, sino en el hecho patrimonio inmaterial, sobre todo en valores que han permitido la construcción de Europa. Es un reconocimiento que ahora mismo en España solamente tenemos nosotros, a la vez que siendo patrimonio de la humanidad, junto con la Institución de Enseñanza y el Archivo General de Aragón. Acaban de darnos un reconocimiento que para nosotros es extraordinario también de valor, porque la Unión Internacional de Geólogos nos ha declarado uno de los 100 sitios geológicos más importantes del mundo por los yacimientos de mercurio, al mismo nivel que puede ser el Gran Cañón o las cataratas de Iguazú, una serie de grandes sitios geológicos o geomorfológicos. Y bueno, y algún otro reconocimiento que no voy a extenderme más. Luego habrá tiempo de ¿para qué nos sirve todo esto? Las marcas. Y luego, por concretar un poco qué es lo que somos, pues la verdad es que nuestra realidad es una realidad un poco peculiar, en el sentido de que no solamente somos un espacio minero, un paisaje minero cultural, industrial, de un valor histórico absolutamente trascendente, sino que además, como empresa histórica, por supuesto nosotros pertenecemos ahora mismo al Grupo SEPI, pero es que nosotros pertenecemos a la Administración Pública Española desde tiempo inmemorial casi, ¿no? Nosotros formamos parte de la corona de la Hacienda Real desde prácticamente el siglo XVI. Incluso antes, ya con la Orden de Calatrava, ya pertenecíamos a la corona. Y ha sido siempre uno de los elementos clave a nivel de mineral estratégico
en lo que ha sido la explotación del oro y la plata, inicialmente desde el siglo XVI hasta nuestros días. Eso, de alguna forma, nos ha condicionado como una mina histórica, que es el principal valor que nos reconoce la UNESCO. Las imágenes que estáis viendo, por ejemplo, eso es el pozo de San Andrés. Ese pozo de San Andrés tiene 250 años de antigüedad y está construido por un ingeniero que se llama Larrañaga, que de alguna forma nos permite tener toda una trayectoria, no de 150, sino todo un recorrido histórico a lo largo de la minería en España y en Europa, como muy pocos lugares puede haber en el mundo, ¿no? Además de eso, como decía, tenemos un archivo, como prácticamente todas las empresas mineras, un archivo que tiene ese mismo marco de referencia temporal. Tenemos planos a partir de finales del siglo XVII, por supuesto siglo XVIII y XIX tenemos una colección nutrida de todos los elementos de minería. Y por otra parte tenemos una dehesa de 8.500 hectáreas, que es un entorno ecoturístico con un potencial extraordinario y que ahora mismo, bueno, pues forma parte de lo que es todo el conjunto de actividades que estamos desarrollando. Y por concretar y ya dar el paso a mis compis, ¿en qué momento estamos, no? Estamos en un momento realmente delicado, en el sentido de que a principios del siglo XXI se cierra la mina, se cierra la actividad, en los primeros 10 años queda sin ningún tipo de función. Esto supone un elemento de transformación del territorio muy importante, es un punto focal, no tiene este marco de extensión que tenemos aquí en Asturias, y lo que nos permite eso es realmente iniciar un proyecto de turismo cultural en torno al patrimonio industrial. Esa primera fase ha concluido y estamos ahora mismo lanzando una segunda fase, de la que ahora seguramente tendremos tiempo de hablar, que lo que nos obliga es a actualizar toda la oferta, todos los contenidos, absolutamente todo el marco digital y todo el marco de la sostenibilidad de la oferta. Que esa fase es muy interesante desde el punto de vista conceptual, ¿no? Hay que repensarlo todo y nos remontamos a 2000 años de antigüedad de cosas que han ido sucediendo en ese entorno, ¿no? Imagínense, pero hay que adaptarlo al día de hoy. Mercurio es una palabra que también está muy presente en todo lo que tiene que ver, obviamente, con estas minas. Luego vamos a hablar de ese concepto, pero ahora nos quedamos en casa, vamos a centrarnos en el Pozo Sotón, que es la experiencia de alguna manera que también nos acoge, y en el Pozo Fondón, que quizás es el hermano pequeño del que conviene hablar porque también ofrece muchas cosas. Lidia, cuéntanos un poquito sobre las dos. Empezamos con el Pozo Fondón. Como dices tú, jugamos en casa, es el sitio donde estamos. Es una experiencia que hemos puesto en marcha hace apenas 7 años, muy reciente. Nosotros somos una empresa minera y eso yo creo que forma parte del valor añadido que ofrece el producto turístico que nosotros ofrecemos. Y es que no somos una empresa turística, somos una empresa minera que está ofreciendo todos los conocimientos que tenemos a ese turista. El primero de los productos que se pusieron en marcha hace 7 años fue precisamente el de la visita al interior de la mina, a casi 600 metros de profundidad, para conocer unas instalaciones mineras, de carbón en este caso, y parte de ese valor añadido de ser una empresa minera es que esa visita se hace de la mano de guías que son mineros, que han reorientado su actividad profesional. Antes picaban carbón y ahora explican cómo se pica carbón. Sabemos que eso es importante porque el 99% de las visitas que tenemos, posteriormente, cuando les preguntamos por su opinión sobre la visita, elogian a los guías mineros, casi todo el mundo hace mención a ellos. Entonces, somos conscientes de que eso forma parte de la casuística de la empresa que tenemos y de la buena marcha del producto. 7 años funcionando, nos pusimos en marcha con esa visita al interior de la mina, pero en estos 7 años, a pesar de la pandemia, que hemos perdido un par de ellos, hemos puesto en marcha otras 2 ofertas, otras 2 oportunidades. Las imágenes que estamos viendo ahora son del archivo histórico, que lo mencionamos después. Vais a ver luego a las visitas en imágenes, vestidos de mineros, que es como las venimos haciendo. Se han visto algunas ya de esas imágenes
Y ahora estábamos viendo, esto ya es Fondón, ¿verdad? Son todas de Fondón, de momento las que vamos viendo. Ah, las que hemos visto también eran de Fondón. Ah, vale, sí. Perfecto, de la visita de Fondón. Por eso hago referencia. Muy bien. Retomo, 7 años, empezamos con la visita al interior de la mina, pero en estos 7 años, y a pesar de los parones, hemos puesto en marcha otras 2 propuestas que han sido bien acogidas. El Centro de Experiencias y Memoria Minera, que es una exposición que está instalada aquí en la Casa de Aseos, en la primera planta, que lo que ha hecho es recoger una serie de elementos de interés de los pozos que han ido cerrando dentro de Asturias, colocarlos para contar el relato, que en realidad el relato es el mismo que contamos abajo, el de la historia de la minería asturiana. Esa es una de las opciones que tenemos. Y la tercera, el tercer producto, es una visita a las instalaciones exteriores, que se ha puesto en marcha hace apenas un par de años y que también está funcionando muy bien. Muy bien. También tenemos alguna marca, somos bien de interés cultural, entiendo que como casi todos los productos que tenemos. También estamos dentro de la red europea de museos mineros y más o menos hasta aquí con respecto al Pozo Fondón, que son las imágenes que estamos empezando a ver ahora. La otra opción que mencionabas tú, la del archivo histórico de Unosa, en realidad el archivo como archivo lleva funcionando desde 1998, pero no lleva ni un año, desde marzo de este mismo año en el que estamos empezando a ofrecer unas visitas turísticas a las instalaciones. Las instalaciones del Pozo Fondón, uno de los pozos más emblemáticos que tenemos aquí en la cuenca hullera asturiana. Emblemático porque fue el primer pozo de extracción vertical de carbón que excava la Sociedad Metalúrgica de Urofelguera. También porque en 1920 se instala en él la estación central de la Brigada de Salvamento Minero, donde todavía se ubica y de manera activa, además. Y emblemático también porque acoge las instalaciones del Archivo Histórico de Unosa desde 1998, 3 años después de haber dejado de extraer carbón en ese pozo. El archivo lleva funcionando desde entonces, pero es en este año cuando se prepara el producto para visitar los entresijos y la trastienda de ese archivo histórico y del propio Pozo Fondón. Claro. Es una experiencia también muy ambiciosa, ¿no? Y que se conecta muy bien la parte, digamos, más experiencial de bajar a la mina con la parte más histórica de saber de dónde procede todo esto, ¿no? Que hoy es una experiencia turística. Luego volveremos a ello, vamos a irnos un poquito más abajo, vamos a irnos hasta el sur, a Huelva, y a conocer algo más de las minas de Río Tinto. Digo algo más porque quizás son las más conocidas así a nivel general en España, fueron la primera propuesta y lo que podemos considerar a día de hoy un producto, por así llamarlo, de éxito. Cuéntanos un poco, Saúl. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer en primer lugar al Grupo Unosa la invitación, que para nosotros es un placer acercarnos aquí a este entorno único, a hablar de minería, de patrimonio minero, en un evento que consideramos ya consolidado como es FETUMI. Así que eso en primer lugar. Y bien, como bien dice, yo vengo de Río Tinto, de Huelva, una tierra de tradición minera milenaria. Son 5.000 años los que tenemos bajo nuestros pies trabajados, calcolítico, bronce, romanos, y los británicos también dejaron una huella importante y luego muchísimas compañías españolas y multinacionales que han trabajado. Nuestra mina es una mina hoy día de cobre, se ha sacado plata en la antigüedad, también se ha sacado oro, pero que como todo territorio minero siempre ha vivido esos ciclos, esos dientes de sierra que han marcado también la evolución, no solo del propio territorio, sino también de los habitantes que en él habitan. En uno de esos momentos de bajada, en los años 80, una crisis de precios importante, el precio del cobre cae. Desde la propia empresa minera, que en aquellos tiempos tenía la propiedad de los yacimientos de Río Tinto, se crea nuestra entidad, se crea Fundación Río Tinto, como forma de esos activos mineros que ya quedaban sin uso, que ya la propia empresa no necesitaba, darles un nuevo uso, recuperarlos, sobre todo que no se perdiesen, porque es el riesgo principal. Cuando algo deja de usarse, acaba deteriorándose, acaba perdiéndose. Pues darle un nuevo uso, que no se perdiese, y sobre todo generar un nuevo yacimiento de empleo con una actividad completamente alternativa al monocultivo minero que nosotros experimentamos en estos territorios. Hoy día esta realidad es una realidad tangible y el Parque Minero de Río Tinto, precisamente este año,
estamos de aniversario porque cumplimos 30 años de funcionamiento. En el 87 se crea Fundación Río Tinto, también tenemos una parte divulgativa, atesoramos también el archivo histórico minero Rafael Benjumea, donde se conservan toda la documentación y expedientes laborales, también un proceso de conservación. Y en la parte, digamos, que me toca a mí, la parte turística en este caso, pues lo que tratamos es demostrar al visitante ese legado de 5.000 años de actividad minera a lo largo de 6 visitas. Tenemos el Museo Minero, con su sección etnográfica en el barrio inglés de Bellavista, una casa de un ingeniero británico. Tenemos 2 visitas a minas, la emblemática mina de Corta Atalaya, también la mina de Peña de Hierro. Tenemos uno de los puntos estrellas, que es de los más demandados por los visitantes que se acercan a Huelva y que siempre buscan un día pues para subirse y para pasar el día allí con nosotros, como es el viaje en ese ferrocarril minero a lo largo de ese elemento único que es el río Tinto, que tiene una fotogenia y una belleza espectacular. Y este pasado año nos hemos metido en un nuevo sector, sin perder de vista el legado minero, el patrimonio minero, pero sí poniendo el foco un poquito en el tema científico. Como precisamente tenemos a Ricardo Amils, tenemos a investigadores del INTA, del CSIC, que llevan años viniendo a Río Tinto por su similitud a Marte. Entonces muchos visitantes cuando llegaban allí nos preguntaban, oye, ¿y dónde han estado la NASA? ¿Qué sitios son los que han recorrido esta gente? Bueno, pues los estamos llevando ya a esos enclaves que han servido de banco de pruebas pues para trajes espaciales, para ese rover que parte de su tecnología ya está allí en Marte investigando ese planeta rojo, y una nueva visita que hemos concebido como Marte en la Tierra, pues desde el pasado diciembre, ahí tenemos imágenes precisamente del vídeo que tenemos por detrás, pues está llevando a esos visitantes también a ese enclave y complementa esa oferta de turismo minero que tenemos. Así que muy contento, sobre todo disfrutando de lo que hacemos en nuestra tierra, en nuestro territorio, que es una forma también de asentarnos allí y de que no tengamos que marchar a otra zona, y muy agradecidos por la aceptación que hemos tenido. Claro, es la gran referencia. Luego hablaremos precisamente de cómo esa acción a través del turismo también hace que se combatan efectos como la despoblación, como bueno, pues la pérdida de habitantes y cómo contribuye un poco a dinamizar la economía local, ¿no? Volveremos a esa experiencia de astronautas, pero antes nos queda por conocer un poquito más el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, que también tiene un inicio, ¿no? Un poco por la similitud al resto, que podemos anclar en una crisis, ¿no? Una crisis productiva, una crisis, digamos, económica de una actividad, y hay que hacer algo con todo eso, ¿no? Cuéntanos, porque en el caso de Sabero, que es donde se ubica, tampoco está muy lejos, o sea, muy cerca, ¿no? de los principales núcleos poblacionales, como puede ser León, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bien, pues oye, buenos días. En primer lugar, gracias en nombre de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León a UNOSA por invitarnos una vez más a FETUMI. Creo que no hemos fallado ningún año desde que esta feria está en marcha. De una manera o de otra siempre estamos presentes y lo vamos a seguir estando. Bueno, pues como decías tú, yo represento al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Es un museo autonómico que tiene un fin claro, que es el de conservar, estudiar, dar a conocer el trabajo, la cultura y la historia minera y siderúrgica de una comunidad muy grande, que es Castilla y León, que ha tenido 3 provincias muy mineras en la minería del carbón: León, Palencia y Burgos. Estamos enclavados en Sabero, es una pequeña localidad con 1.200 habitantes en el norte de la provincia de León, montaña oriental, muy cerquita de los picos de Europa. Lo tenéis a hora y media, da igual que vayáis por Pajares o por San Isidro, estáis ahí en hora y media, muy cerquita de Boñar, Cistierna, La Robla. Y es una experiencia en ese sentido única porque es el único museo autonómico de Castilla y León que está ubicado en una zona rural pequeña, fuera de las capitales de provincia. Y como dices tú, bueno, pues surgió la idea por un cierre de la minería. En el año 1991 cerró la última gran empresa minera que había en la zona, Ulleras, Sabero y Anexas. Fue, a diferencia de lo de hoy en día, un cierre ordenado, y a partir de ahí se creó una mesa que estudiaba, las mesas que se crean, que estudiaba cómo salir de esa crisis, ¿no? Crisis, por un lado, económica y también de identidad, porque dejamos de ser mineros en 8 meses que duró el cierre de la empresa, ¿no? Y una de las opciones que se barajaron hace ya 30 años fue el de potenciar el turismo en zonas mineras que jamás se había pensado en ello, ¿no? Y, bueno, se pensó el instalar allí un museo dedicado a siderurgia y minería para arrancar esta iniciativa turística.
Y la singularidad es que el museo está ubicado en las instalaciones de la antigua Ferrería de San Blas. Estamos hablando de la primera instalación siderúrgica moderna de España, mediados del siglo XIX. Digo moderna porque fue la primera que utilizó con éxito carbón mineral, carbón de coke y tecnología al vapor. Se conserva todavía una serie de instalaciones que veréis en las imágenes extraordinarias, declaradas, no somos patrimonio de la humanidad, pero bueno, declaradas también bien de interés cultural con categoría de monumento. Somos uno de los 49 elementos del patrimonio industrial más singulares del país y además somos elemento clave dentro de la Comunidad de Castilla y León en la ruta europea del patrimonio industrial. Entonces, bueno, aprovechando estas instalaciones tan singulares, tenemos un museo que cuenta la historia, esa gran aventura empresarial siderúrgica de mediados del XIX y la historia minera de Castilla y León, de todas las cuencas mineras de Castilla y León. Y simplemente dos cosas más, como museo que somos, lógicamente, pues depende de nosotros el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, del que estamos tremendamente orgullosos, aunque es una labor bastante callada, porque a diferencia de lo que sucede en Asturias, que bueno, tenéis una gran empresa pública que digamos aglutina todas las pozos y empresas que ha habido a lo largo de la historia, en Castilla y León el cierre ha sido muy abrupto, las grandes empresas han caído de la noche a la mañana, como un castillo de naipes, las instalaciones han quedado pues, bueno, en manos lógicamente de empresas liquidadoras o concursales y es una labor muy importante la que estamos haciendo de recuperar todo ese patrimonio documental que forma parte de la historia de la minería. Y bueno, en eso estamos ahora mismo. Y trabajando fantásticamente bien y luego daremos alguna cifra que así lo acredita también, que son importantes las cifras. Vamos a irnos al concepto ahora mismo, ¿no? Porque hemos escuchado un poco de dónde venimos y por lo tanto lo que somos ahora y mi pregunta sería ¿y cómo somos? ¿Cómo tenemos que ser en este mundo que nos rodea como una experiencia turística, ¿no? Entonces quiero ponerle a Reyes unas imágenes, a ver qué le sugieren y que ustedes las compartan también. Compañeros, si nos podéis meter las imágenes de esos parques de atracciones, en este caso, estamos viendo la Warner Bros. Vemos también pues, a gente disfrutar de una experiencia extrema, digamos. Esto es un parque, ¿no? Este es otro tipo de parque que también tiene sus personajes, que también tiene sus acciones, que todos conocemos. Este es otro formato relativamente más moderno en España, que es el Puy de Fou, ¿no? Donde bueno, se cuenta la historia de España, digamos, un poco ficcionada, por así decirlo, para que sea más entretenida. Y este es nuestro parque, ¿no? Hemos escogido, en este caso, el de Almadén, para, bueno, ver las diferencias y si tenemos que parecernos a esos parques o esos parques a nosotros, porque, claro, esos parques, los primeros, atraen a mucha gente, pero nosotros somos otra cosa, ¿o no? Reyes, ¿tú qué opinas? Aquí hay mucha filosofía, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? En un minuto tienes que decir si montaña rusa o no. Voy a dar un dato para que nos hagamos una idea de las diferencias de lo que estamos hablando. Si ahora mismo yo preguntase en la sala cuál es como concepto turístico, ¿no? El destino turístico más visitado en el mundo, la gente se quedaría, bueno, París, alguna playa, alguna otra ciudad. El destino turístico como concepto más visitado en el mundo es Disney, con más de 120 millones de visitantes al año. Aquí hay que tener un cierto cuidado, ¿no? En el sentido de que la cuestión es, Disney es un parque temático. Hay que tener en cuenta que si nosotros, un concepto que conviene tener muy en cuenta es el marco diferencial entre lo que es el concepto de recurso y el concepto de activo. Tenemos una mala costumbre de hablar del concepto de recurso, ¿no? Es que tenemos muchos recursos, ¿no? Los británicos, que tienen una larga tradición en todo esto, ellos diferencian claramente, ¿no? Un recurso es una cosa que hace un trabajo un arqueólogo o un historiador o un geólogo. Un recurso material, incluso patrimonial, ¿no? Historiador del arte, etc. El tránsito que va del concepto de recurso al concepto de activo es un concepto que tenemos que tener muy, muy claro. Porque podemos tener cientos de pozos mineros o un super megapozo minero con un valor recurso patrimonial excepcional y que no sea un verdadero activo turístico. Accesibilidad, atención de público, gestión, organización de la visita. Disney, por no perder el hilo, presume de tener un recurso enorme, que es Mickey Mouse.
Hombre, Mickey Mouse, un recurso. Bueno, estamos hablando de cerca de 100 años de dibujo animado, ¿eh? Claro. Cuidado. Aquí hablamos de minas de 150 años, no están tan lejos. Y sobre todo, es un recurso en cuanto que es la obra de un artista, indiscutible, ¿no? Lo que sí que han tenido muy claro ellos es la capacidad de cómo convertir ese recurso en un gigantesco activo. Claro. Centrándose en el elemento principal de factor vivencial y experiencial. Adornándolo con elementos complementarios, porque el inicio de Disney, que no quiero convertirle en el protagonista de la mañana, pero sí es importante entender y aprender que son señores que llevan 80 años haciendo esto. Tienen algo, han aprendido de todo esto, ¿no? Lo que convierten es, sí, luego puede haber montañas rusas, luego puede haber muchas complementarias al hecho base, que es el elemento patrimonial y toda la organización que tienen como activo. Bien. Para terminar de completar, o para completar la respuesta, nosotros manejamos elementos de patrimonio extraordinariamente valiosos, que son todos nosotros, ¿eh? No porque nosotros seamos patrimonio de la humanidad, pero a mí mi listón me lo pone el patrimonio de la humanidad o el sello europeo de patrimonio. Pero creo que todos los que estamos aquí sentados sabemos de la trascendencia y el valor que tiene todo este patrimonio, de la conexión importantísima que tiene con la población y con la identidad de esos territorios y de esa población. Entonces, creo que el equilibrio está en saber manejar esos componentes de gestión y de generación de experiencias de alto valor perfectamente conectadas con públicos actuales, ¿vale? Claro. Sin pasar una línea roja que nos convierte en un parque de atracciones. Porque lo que no podemos nunca perder de vista es que somos transmisores de unos valores culturales, de una tradición histórica, de unos elementos materiales e inmateriales, de una trascendencia esencial que nos constituyen como esencia de país, como esencia de territorio y a los que nos debemos. A partir de ahí, la capacidad de imaginar, la capacidad de crear, la capacidad de convencer, de llegar a un público, por ejemplo, para nosotros es tremendamente importante el público joven, ser capaces de que entiendan la trascendencia y el valor de todo esto es absolutamente esencial. Claro. Entonces, yo nunca voy a tener una montaña de atracción, un parque de atracciones, una montaña rusa. No es mi concepto. Ahora, ¿hasta dónde puedo llegar, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Un tren turístico, cultural, en el que me van contando que combina esa experiencia de recorrido con... Por otra parte, y para concluir, no extenderme más, esto forma parte también de toda una reflexión sobre nosotros mismos. Es decir, tenemos que abordar factores de sostenibilidad, factores de digitalización, de nuevos procesos en la comunicación. Hay que ser muy conscientes de que podemos tener un patrimonio extraordinario en nuestros archivos. Nosotros tenemos un archivo extraordinariamente potente, pero para la inmensa mayoría de nuestros visitantes, muchos de nuestros visitantes, el concepto de museo es igual, y no voy a revelar nada que no se conozca, a un concepto que es el de mausoleo. Entonces, hace falta tener muy claro que hay que repensar todo este proceso, porque lo que no podemos es convertirnos en mausoleos de nuestra propia historia y de nuestros propios territorios y de nuestra propia población. Claro. Es muy interesante porque ahí es donde se situaría, ¿no? Esa delgada línea fina de dónde caer en algo que sea, digamos, un poco de contraste, ¿no?, con lo que se espera de un espacio así. Pero por otro lado, es turismo, ya no son los códigos de la industria productiva propiamente, y el turismo tiene sus códigos, como por ejemplo que la gente se entretenga, se divierta, le seduzca la idea de ir, ¿no? Yo leyendo estos días un poco cómo anunciaba, creo que era la web de Turismo España, el turismo industrial, decía, para la gente curiosa e interesada. Claro, ya seccionas mucho. Debería ser un poco para todo el mundo y ahí se pueden hacer cosas, ¿no? ¿Cuál es esa clave para que no se caiga en algo extraño? Supongo que es la gran pregunta. Reyes, si tuvieras que definir una palabra que te fije en esa, digamos, clave de, bueno, yo no me atrevo a hacer esto porque no pega con lo mío, pero ¿cuál sería la palabra? ¿Por qué filtro tiene que pasar una actividad o una propuesta para que siga siendo las minas vuestras?
No sabía yo que iba a... Muy rápida, es una palabra, te he pedido. Interpretación. Interpretación. Vale. Luego, si quieres, extiendo. Venga, Lo dejo perfecto. como expectativa. Me imagino que la autenticidad también te puede... Es esencial, es esencial. La herramienta es la interpretación y el fin es la autenticidad. Es la conexión de las dos cosas. Claro. Desde ese punto de vista, Lilia, y ahora vamos con tu interpretación de todo esto, claro, esto es un espacio increíble, ¿no? Es lo que es, viene de donde viene y toda esa parte ya es increíble, pero es que además, pues fíjate lo que estamos haciendo ahora aquí, es una actividad diferente, ¿no? En el Pozo Sotón se han hecho hasta carreras, se ha hecho cine, en este mismo espacio se ha hecho cine y tiene un valor puramente, digamos, sensorial, ¿no? Todo lo que nos está rodeando, ¿no? Pero supongo que la autenticidad, lo que fija las cosas, es que precisamente vosotros tenéis la experiencia quizás más real de la actividad que aquí hubo, ¿no? Porque es la más próxima. El concepto de bajar a la mina, pero además picar, pero llevarte tu trocito de carbón para casa, salir sudando, salir manchado y alguno no querer entrar directamente, claro, eso es muy real, ¿no? Es muy propio para que marquen qué tipo de actividades caben o no. ¿Cómo consideras tú todo esto? Es decir, ¿esa es la llamada más directa para que la gente se anime, lo experiencial, o tiene que ser la parte del museo, por ejemplo, y todo lo que es la historia? Eso es la parte que a nosotros como recurso minero, turístico, cultural, más nos diferencia de los demás. El de proporcionar una experiencia real, tan real como eso, como lo que hablaba antes, que apenas se cerró la mina y ya se empezó a enseñar. Nos permite además de esa forma también acceder a un público diferente, que es el de experiencias, el turismo de aventura. Entonces así abrimos un poco más el abanico. Podemos atacar, entre comillas, al turista que viene aquí a pasar el día en la playa y que el día que llueve busca algo que hacer. Podemos también atacar al turista que busca un conocimiento cultural y ese tipo de experiencias, al apasionado del tema del patrimonio, y también podemos buscar clientela dentro de todo ese otro perfil de gente que busca vivir una experiencia. Entonces a nosotros nos proporciona pues, una patita más, un valor añadido y alcanzar un público que hasta ahora no se contaba con él en este tipo de productos. Claro, pero seguramente esa experiencia de minero por un día quizás es la más llamativa por los datos que manejáis, por la percepción que tenéis. Sin duda es el producto que más nos caracteriza, el más representativo del Pozo Sotón, el de bajar a una mina de verdad, vestido como minero de verdad y, como decías tú, el picar carbón en 10ª planta de las entrañas de la tierra y llevártelo a casa, siempre lo decimos, como el mejor de los souvenirs. Ningún turista compra cualquier recurso de merchandising y lo valora tanto como esa piedra de carbón que se lleva para su casa. Claro, que yo tengo que confesar que cuando lo hice me salió así pequeñina y luego me cogí una grande para casa para quedar bien, que eso supongo que no fui el único. Bueno, seguimos hablando de experiencias asociadas a lo que es la actividad, digamos, base, la historia, y que son revolucionarias. Por ejemplo, si nos vamos a Río Tinto, antes nos hablabas de la experiencia en Marte, ¿no? Quizás es cómo es Marte en la Tierra, ¿no? Quizás lo más singular. Hay gente que va atraída por eso, que a lo mejor tenía menos que ver, vamos a decir, no que no tenga que ver, pero tenía menos que ver con lo propio de la actividad minera de Río Tinto, Saúl. Bueno, al final es un sumar. Al final es sumar una nueva iniciativa a un programa de actividades que ya estaba consolidado, y lo que nos ha permitido y hemos notado sí es que hemos tenido muchos visitantes recurrentes, muchos visitantes que ya ha estado en otras ocasiones en el Parque Minero y que con esta nueva iniciativa pues se ha acercado y ya aprovecha y ve una de las nuevas minas que hemos puesto en activo. Yo creo que hay que ser muy dinámicos en esto del turismo minero, sobre todo porque estamos en un mundo rodeado de estímulos, rodeado de muchísimas cuestiones que bueno, pues es difícil centrar la atención en una temática exclusiva y minera si no es de una forma amena, de una forma agradable y donde podamos transmitirles esa historia, el conocimiento de una forma, como te decía antes, dinámica. Y una de las cosas que creo que no debemos perder nunca los enclaves mineros es lo que hablabais, es la esencia. La esencia, porque aquí estamos hablando de distintos territorios de nuestro país, mineros, cada tipo de minería es diferente. La minería que se hace en Río Tinto es muy diferente a la minería asturiana o la de Almadén.
pero sí tiene muchos elementos comunes. Uno de ellos puede ser la propia organización del territorio, esa estructura que marcan los territorios y al propio el carácter de la gente. Elementos como el economato, como la división de los estratos, de los jefes, ingenieros, por un lado, las casas. Todo eso, esa esencia que ha conformado el territorio, hay que saber transmitirla, hay que saber decirla, pero no perder, no caer en la moda fácil de ser elementos de estímulo continuo. Evidentemente, en nuestro caso, a ser visitas muy diferenciadas, muy distintas, bueno, pues tienes el factor de montarte en un tren, de ver el río Tinto, acercarse, tocar sus aguas, meterte en una mina, ver una mina a cielo abierto. En el propio museo tenemos una reproducción de una mina romana. Son estímulos visuales, sensoriales muy importantes, pero sin perder de vista esa historia, esa esencia que nos ha hecho ser como somos. Y sobre todo sin perder de vista el futuro, porque afortunadamente nosotros seguimos, desde hace 7 años volvemos a ser mineros en nuestro territorio. Se vuelve a trabajar la mina de cobre en Río Tinto y los que somos mineros, o somos de territorio minero, una mina en activo es una bendición. Escuchar el barreno de las 3 de la tarde, la voladura, los sonidos de la maquinaria, todo eso también es susceptible de poder ser mostrado y de hecho es un nuevo foco, como bien decíais, de sentirse minero, de saber que es minero. Y uno de los proyectos que tenemos es llegar a la mina actual, enseñar pasado, presente y futuro de la minería dentro de nuestra misma visita del parque minero. Pero siempre sin perder lo que te he dicho, sin perder esa esencia de, ¿no?, lo que somos, de lo que somos y de donde venimos. Claro, esa también es una ventaja significativa de Río Tinto con el resto, y es que hay una actividad productiva que casi es impensable. Bueno, ahora está todo muy loco, yo no digo nada, pero casi es impensable en el resto de las propuestas, ¿no? Pero por volver a ideas que mantienen esa esencia y la mantienen de alguna manera viva, el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León es muy curioso porque hace un montón de cosas muy interesantes, casi más pensadas también en ese entorno local y que une mucho a todos aquellos que están cerca del museo, ¿no? Y entonces te puedes encontrar en la página web propuestas como de micología, cualquier cosa, ¿no? En eso sí trabajáis muy bien y os ha dado unos resultados también extraordinarios. Hay un dato que me alucina, que tienen 1000 amigos que ponen ahí todos los años dinerito en un museo que está a 1 hora y pico de León y que, bueno, es de difícil acceso, digamos, o no de tan fácil, ¿no? No, difícil. Bueno, no, quiero decir, se llega bien, pero no te cae a mano, ¿no? Tienes que ir deliberadamente. No está en el centro de Oviedo, ¿no? Claro, entonces todas estas iniciativas que hacéis, Roberto, ¿tú crees que contribuyen? Yo creo que van un poco en la línea de lo que dicen los compañeros, ¿no? Nosotros tenemos claro cuál es nuestra función, ahondando un poco en ese tema, ¿no? Somos un poco nuestra función es conservar la memoria minera, ¿no? El alma de la minería y que además se transmita a quien viene y a las nuevas generaciones con la esencia más pura posible, ¿no? Entonces, sabiendo cuál es nuestra función, pues no nos desviamos de ella, pero sí que es cierto que se puede abordar desde muchos ámbitos, porque también sabemos que los temas mineros o industriales son muy duros, son muy áridos de contar, es más bonito ir a ver a un parque de atracciones de Disney que ir a ver un pozo, ¿no? Pero también tenemos claro que cuando, como gestores, vemos un castillete, no estamos viendo una estructura metálica más o menos bonita. Estamos viendo al padre, al abuelo, al tío o al vecino que bajaba en esa jaula, que igual no subía, que tenía silicosis, es decir, estamos hablando de respeto, ¿no?, a lo que hemos recibido. Entonces, ¿cómo transmitimos nosotros ese legado, ese alma minera? Pues con algo que también es nuestra función, que es realizar una serie de actividades a lo largo de todo el año. Tenemos una exposición permanente que vamos modificando con bastante asiduidad, pero realizamos 5, 6, 7, 8 exposiciones temporales de producción propia todos los años, también con esa idea, es decir, quien entra por la exposición temporal y sale de la exposición temporal tiene que llevar 1 o 2 ideas, 1 o 2. Con eso nos conformamos, ¿no? Sobre, pues no lo sé, los peligros de la mina. Bueno, pues cuando salga, que sepa que la mina era un trabajo peligroso, en fin. Y todo eso lo podemos hacer más bonito, con recursos más divertidos o menos divertidos, pero la idea es que, sin pasarnos de una raya, esa persona se lleve ese concepto, ¿no?, esa idea. Y en esa línea, pues sabemos que todos los meses tenemos programación cultural estable. Un ciclo de conferencias, un ciclo de cine, una salida de campo, talleres formativos, actividades para niños. Tenemos 50, 60 niños de 4 a 12 años en talleres que vienen y hacen recorridos de 1 hora, hora y pico en coche a veces para llegar a un sitio donde hoy en día ya no hay colegio, ¿eh? Entonces, es una manera también de divulgar lo que hacemos, de llegar más allá de nuestro entorno y sobre todo de implicar también a la población
del entorno, porque está aquí Cristian, el alcalde de Barruelo de Santullán, que también tiene un museo estupendo allí, y hablaba con Fernando Cuevas el otro día de este encuentro, que es la persona referente en el museo. Nos reíamos un poco porque nos decíais que éramos casos de éxito. Bueno, nosotros más bien somos casos de supervivencia. Somos de supervivencia por las razones, ¿no?, donde estamos, lo que somos todos, y esa supervivencia, después de 15 años en nuestro caso, se debe por un lado a que convencemos día a día a nuestros gestores, a los que ponen el dinero público al final para que se mantenga eso, es decir, ven que es útil que eso permanezca allí, pero sobre todo porque hemos convencido a través de implicarnos en el entorno, a toda la sociedad que nos rodea, de que esas viejas instalaciones, que a veces incluso tienen un componente negativo, porque están muy próximas en el tiempo, allí se ha sufrido y se ha trabajado y se han pasado también malos momentos, y que las veían como algo chatarra a olvidar, ahora lo ven como algo propio y con orgullo, ¿no? Entonces, tener 1000 amigos en un museo donde la población son 1200 personas claro, que se implican, pues nos parece que no es nada extraños, forman parte de nuestra misión, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Significa que hay 200 que tienen que hacerse, ¿no? Bueno, por lo menos. Vamos a hablar del turista, porque al final esto, aunque tiene siempre ¿no?, ese apellido de industrial, no deja de ser turismo, ¿no? Entonces, como cualquier oferta turística, lo que queremos es que vengan turistas, ¿no? Aquí le voy a dar la palabra a Saúl, más que nada porque, claro, hablar de turismo y tener a Andalucía representada, pues yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Y esto tiene también un punto lógico y de interés, ¿no?, que es saber cuánto, por ejemplo, una comunidad que ya tiene una gran presencia turística contribuye a que su patrimonio industrial pues, sea, digamos, un mayor receptor de turistas, ¿no? Nos vamos a Huelva, es verdad que Huelva no es tampoco ninguna de las otras provincias, digamos, quizás la última costera en desarrollarse, pero claro, hablamos de que en agosto hay 14.000 personas que pasan por las minas de Río Tinto solo en agosto, y no hay ni siquiera grupos, no hay inserso, no hay nada, o sea, es a taquilla, ¿no?, digamos, ¿no? Claro, ¿cuánto se pesca de lo que ya te da la comunidad? Y que a lo mejor en Sabero, pues a ver, pescar ahí será diferente, ¿no? ¿Tú qué crees, Saúl? Bueno, yo creo que cada mes del año tiene un perfil, en nuestro caso, un perfil diferente. En agosto, como bien dice, julio-agosto hasta septiembre, que se ha prolongado la temporada de verano, el visitante que llega a Huelva buscando sol y playa, que se queda preferentemente en la zona costera, que está 7, 10 días, y que siempre 1 o 2 días lo utiliza pues, para conocer la provincia, para saber cada vez más, afortunadamente. Ese es el visitante que recibimos en el periodo de verano. Pero luego, ahora, por ejemplo, en el mes de octubre, pues sí tenemos agencias de viajes, visitantes de fin de semana, y para nosotros un sector que es muy importante, que es el sector de las escuelas, de los colegios. Desde hace muchísimos años nosotros favorecemos que en las épocas lectivas se acerquen los colegios andaluces. Tenemos un convenio con la Consejería de Educación para que la visita a los escolares sea un 50% más barata, para ponerla accesible y para que puedan acercarse a conocer ese patrimonio que también es suyo. Es historia de la minería andaluza. Pero afortunadamente cada año se van estableciendo menos meses, digamos, de baja demanda, así en enero hasta mediados de febrero sí tenemos ahí un paroncillo, fines de semana sobre todo hay muchísimo más. Pero volviendo al tema del visitante, nosotros estamos en el límite de la Sierra de Huelva. A Río Tinto hay que ir, no te coges de paso ni para ir a Sevilla ni a Huelva, sino tienes que ir. Y si tú hablabas hace 30 años a la propia población local de turismo, de visitantes, te miraban como si estuvieses hablando de ciencia ficción. Nadie se pensaba allí mismo, en el propio territorio, que alguien iba a venir interesado en conocer pues, esas estructuras que en su día tuvieron un uso productivo, pero que una vez que terminan ese uso productivo, pues generalmente se achatarraban o se vendían al peso. Hoy podemos decir que, como decía antes, que es una realidad tangible y que durante todo el año tenemos visitantes atraídos por ese patrimonio industrial, por esas experiencias que allí ofrecemos, hasta el punto de que el año 2019, previo a la pandemia, pues casi rozamos los 100.000 visitantes en el parque minero. Por tanto, yo creo que es saber, hay que adaptarse al gusto también, a la temporada en la que estemos trabajando y también poner el foco mucho en ese sector que os he comentado, de los colegios, de institutos,
porque ese niño que viene, que hace la visita con nosotros, muchas veces vuelve con el padre y con la madre porque le ha encantado, para enseñárselo él mismo y para ver dónde ha estado con su colegio. Y eso también es muy importante, claro. Hay que tenerlo muy presente. Eso lo hace muy bien Roberto, luego vuelvo con vosotros, Lidia Reyes, pero Roberto, lo hacéis también muy bien en el Museo de la Siderurgia de Castilla y León. Claro, es diferente, yo vuelvo al mismo punto. Un turista de playa, un turista de toalla que un día se va hasta Río Tinto, pues a lo mejor no tiene una conciencia, no sé, tan determinada del turismo industrial y es mi gusto, es mi pasión, ¿no? A lo mejor en Sabero se da un poquito más ese interés, pero es curioso ver que se puede captar al turista, digamos, ordinario, voy a decirlo así, no ordinario como apelativo, sino al que somos todos alguna vez, ¿no? El que va de playa, oye, bueno, ya estoy de Huelva estoy de la playa hasta aquí, quiero hacer algo diferente, y que no sea especialmente pesado, que no sea especialmente profundo. A lo mejor no tengo el día para ello, ¿no? Y voy con los niños y voy de otra manera, ¿no? Eso también, no sé, se persigue de alguna manera, pero a lo mejor tú nos decías, aquí nos llegan, me contaba el otro día, ingleses, alemanes, que vienen específicamente a esto. Claro, es un turista muy diferente ese, ¿no? Yo soy de formación económica y en economía teníamos una ley, ¿no?, que me gusta mucho, que es la ley de SEI, que dice que toda oferta crea su propia demanda. Entonces yo soy de los convencidos de que cuando haces algo y lo haces bien y lo haces con calidad, independientemente de dónde estés situado, todos hemos ido a comer a un restaurante extrañísimo, metido en un monte porque había un cocinero que te daba unos rollitos de sushi maravillosos y pagabas 50 euros. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Que decir, cuando haces una cosa de calidad en un sitio, no vas a generar una demanda enorme, pero vas a generar tu demanda, ¿no? Eso es interesante. También, bueno, yo también tengo experiencia bancaria, ¿no? Y al final siempre decíamos que no somos una panadería, no abrimos la trapa y viene la gente a comprar el pan. También tenemos que hacer un esfuerzo proactivo de darnos a conocer y de, como hacemos hoy aquí, ¿no?, y de traer también a los visitantes. Y luego, nosotros que tenemos pocos recursos funcionamos con el boca a boca, me imagino que como todos, ¿no? Esa experiencia de, oye, vete al museo de Sabero, vete al museo, que me han atendido muy bien, que está muy, muy bonito. Y al final, nosotros sí que tenemos, todos los turistas son maravillosos los que vienen, incluso los 60.000 a mayores que van a venir ahora desde Río Tinto, pero sí que en nuestro caso concreto, por la situación en la que estamos, nuestro turismo es propio. Yo supongo que cuando van a ver a mis compañeros del Museo de la Evolución Humana de Burgos, hay un porcentaje muy grande que va a Burgos porque va a Burgos y luego aprovecha y ve el museo. En nuestro caso es al revés. El 90% de la gente viene al museo y luego ve lo que hay en el entorno. Y buena parte de este público, de estos usuarios, nos gustan más usuarios que visitantes, buena parte de estos usuarios para nosotros son como de verdad. Es decir, vienen porque quieren hacer su hora y media de viaje o sus 2 horas y vienen a ver el museo. No es algo más que vienen a ver. Y luego hay un turismo maravilloso que viene con agencias y que están en el circuito y que también, bueno, al final no venían motivados exclusivamente a ver el museo, pero salen con una buena experiencia y lo entienden. Tampoco hay que ser puristas. Quien viene, viene porque quiere, viene a lo que quiere, se va como quiere, me ha gustado o no me ha gustado, que es lo bonito, pero bienvenidos sean todos. Claro. Vamos a hablar de otra de las problemáticas que normalmente se asocia mucho al turismo, que es la estacionalización, o cómo desestacionalizar, más bien, y cómo el turismo industrial a lo mejor puede colaborar o no lo sé, o es un perjudicado, un damnificado más dentro de esa tendencia que no acabamos de romper, ¿no?, dentro del turismo. Lidia, yo pienso, a lo mejor, no sé, la experiencia de bajar a la mina no está condicionada por el tiempo que te haya tocado. La de turismo de playa, sí, pero ¿puede ayudar el turismo industrial, una experiencia como la de Sodom, puede contribuir a que el turismo se desestacionalice? ¿O tú crees que va a seguir, bueno, siempre asociada a los movimientos del turista y no hay nada que hacer? ¿Tú qué crees? Pues en realidad las dos cosas. Por una parte, nosotros en el Pozo Sotón sí que advertimos que en los meses de verano estamos a tope de turista de sol y playa, y también advertimos bastantes grupos de interesados, recientemente vino una universidad de Alemania solamente a visitar el pozo. Entonces, por una parte sí que advertimos esa clientela de las épocas de baja asistencia, pero por otra parte también es algo con lo que luchamos o lo que intentamos fomentar, porque no estamos todavía con plenos en esos meses. Y es algo en lo que enfocamos tanto nuestra actividad comercial como promocional.
sí que no, además nos sentimos muy orgullosos, esto tenemos que comentarlo, porque en Río Tinto vayan 100.000 visitantes, porque entendemos que los 100.000 visitantes que van a visitar Río Tinto, si les gusta y coincide que vienen por Asturias, cabe la posibilidad de que se acerquen al Pozo Sotón, y también, igual que decía Roberto, procuramos que el producto que nosotros ofrecemos sea de calidad. Igual a lo mejor también con la misma intención, que una vez que ven el Pozo Sotón, si luego coincide que están de vacaciones por Huelva, pues a lo mejor se acercan a ver las minas de Río Tinto si les gusta el Pozo Sotón. Entonces yo creo que ahí estamos todos a una. Vamos a dejar ya muy poco espacio para las preguntas, pero algo sí, y lo último de lo que quiero hablar y que está muy relacionado con esto es con la comunicación. Claro, al final, cómo nos presentamos, hasta dónde llegamos, cómo nos percibe la gente va a contribuir en nuestro éxito, entendido desde el número de visitantes que tenemos o no, ¿no? Pero también las marcas, Reyes, volvemos que las dejamos ahí pendientes, ¿no? En el caso de vuestras minas o vuestro parque, está muy condecorado, podemos decirlo así, ¿no? ¿Cómo ayuda eso a trasladar una imagen de, digamos, un entorno también experiencial, de la emoción, o directamente te llevas al terreno de, oye, una cosa pues muy profunda, que necesito tomarme el día para ello, que no va a ser relajada? ¿Cómo se combina todo eso? Las marcas y la manera en la que queréis comunicar como sois ahora mismo. A ver, el tema de las marcas es un tema realmente complejo. La marca te obliga, pero te da mientras tú seas capaz realmente de aprovecharla. Y ese aprovechamiento recae sobre tu propio coste. La marca es muy útil para la institución que da la marca, que vende la marca, que vende a la institución, pero luego tú te quedas con la condecoración y tienes que convertir eso en una realidad. Por ejemplo, voy a contar un caso muy concreto. Nosotros somos Patrimonio de la Humanidad, somos lo que es la mina y una serie de elementos de referencia que siempre estuvieron vinculados a la mina y que Mayasa ha cedido al ayuntamiento y a la universidad que tenemos en Almadén. Hay un elemento de estos que es el barrio histórico minero, barrio minero. Ese barrio minero está afectado directamente por la Declaración de Patrimonio Mundial. Simplemente lo pongo como un ejemplo para que nos hagamos una idea de qué puede suponer una marca. Ese barrio minero, al estar afectado por la declaración no ya de Vic, sino de Patrimonio Mundial, se convierte en un elemento patrimonial de una trascendencia. Ya no es del ayuntamiento, ya no es de la comunidad, es estatal, no, es internacional. Para poder mover una pared de una vivienda que está afectada como patrimonio mundial, se nos genera un problema extraordinario, porque hace falta no un permiso, hace falta una cadena de permisos de arquitectos de distintas instituciones, ¿vale?, que reconocen que el proyecto que se va a hacer es acorde con la esencia de la Declaración de Patrimonio Mundial. Ahora eso llévalo a un parque minero, a una mina, donde todo está afectado y cualquier tipo de acción, poner unos paneles en el techo, entra en conflicto directamente con el hecho patrimonial. Eso supone ser Patrimonio de la Humanidad. Cuando la gente se da cuenta de lo que es esto, claro, por otra parte, me vas a permitir que ponga el acento de la comunicación en un hecho que me parece absolutamente esencial. Y es que hay que entender que cualquier iniciativa, que cualquier instrumento, que cualquier institución que aborde un programa de estas características tiene que asumir necesariamente una estructura de gestión muy compleja, muy profesionalizada, muy especializada, como se está viendo aquí, con técnicos y profesionales que tienen un recorrido amplísimo en sus conocimientos. Es decir, estamos economistas, estamos geógrafos, estamos arqueólogos, estamos historiadores, estamos sociólogos, estamos comunicadores, publicistas, diseñadores, informáticos, biólogos. Es un elemento transversal al territorio, porque lo que estamos haciendo es cambiar la esencia de un territorio que hace 100 años era monoespecífico en la producción y contaminante, por un modelo, y esto también quiero dejarlo muy claro, en el que los territorios tienen que abordarse como polivalentes
enormemente eclécticos, tan eclécticos como el turista del que hablábamos hace un momento, que va picando realidades y conformando su propia realidad de viaje. Y para poder ordenar y organizar todo ese marco competitivo, donde está la comunicación, donde está la creación y el diseño de productos, donde está toda la gestión patrimonial, cultural, esa gestión de la autenticidad, necesitas un equipo de gestión tremendamente amplio y tremendamente profesional respecto a lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, en nuestro caso, y por concluir, nosotros todo ese enorme tesoro que tenemos como reconocimiento, tenemos que gestionarlo a partir de esas dificultades que puede tener y convertirlo en relevancia de marca. En relevancia de marca a partir de canales convencionales, canales alternativos, generando todo un discurso verdaderamente significativo para ese cliente, para ese visitante de amplísimo espectro, ¿vale?, que va buscando un conjunto de experiencias donde se encuentra desde, como nosotros estamos ofreciendo ahora mismo, desde talleres de pintura hasta la berrea combinada con el parque minero, hasta el hecho de visitar la mina como espeleólogos, zonas de mina que no se visitan en el producto convencional, sino como un espeleólogo. Es decir, ser patrimonio de la humanidad, convertirlo en ese elemento focal, en ese producto de atracción, realmente es todo un recorrido complejo, ¿no? Muy interesante también, porque claro, por otro lado tienes una gran materia que vender, aunque muy condicionada, ¿no? Y tienes que ajustarla a un público que, como bien decíais, es muy cambiante. Podríamos seguir hablando de comunicación, que es fundamental, también de los buenos resultados, por ejemplo, de las grandísimas opiniones que hay con la visita al Pozo Sodom, que es algo extraordinario. TripAdvisor, que es una marca, digamos, privada, pero muy popular, pues a todos los ha puesto muy bien. Pero bueno, me he fijado en el Pozo Sodom porque es verdad que es el boca-oreja, ¿no?, de alguna manera moderno, y que nos da cosas que a lo mejor pues otras marcas más tradicionales no nos dan, ¿no? Pero quedan 5 minutos, me indican los compañeros. Voy a dejar, si alguien quiere hacer una pregunta, este momento. Sí, la tensión, la oscuridad, como para levantar la mano, ¿eh? Nadie, ¿no? Bueno, pues aprovecho y me voy a lo último, que también tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver con la potencialidad de sumar a cada uno de los actores que tenemos aquí para que contribuyan a divulgar el turismo industrial, porque hay que vencer muchas barreras también, seguramente, ¿no? Y aquí tenemos grandes argumentos para hacerlo y hacerlo bien. ¿Qué pasa? Yo no sé si se colabora mucho, si la tendencia se retroalimenta, porque claro, estamos todos muy ocupados, pero esta mesa puede ser a lo mejor el principio de algo bonito. Yo ayer, porque me estaba aburrido, metí una imagen en Google Maps, a ver si mis compañeros nos la pueden poner, la imagen de Google, y me dio esto, que es bastante recto. Me dio esta subida entre los 4 espacios, o bajada, da igual por dónde se empiece. Yo empecé como tú viniste ayer, empecé por Huelva, y vine hacia arriba. Pero bueno, lo pongo de una manera simpática, pero para decir, claro, si yo en Río Tinto me entero de que esto de la mina que me gusta, pues allí en Asturias la puedo bajar, y luego en Castilla y León se combina con el lado siderúrgico, y me voy a un patrimonio de la humanidad como el vuestro, Reyes, se están haciendo cosas que esto, no sé, lo articulen de una manera que pueda ser atractiva para la gente. ¿Quién me quiere contestar esta? Saúl. Bueno, además, fíjate que la línea no te coge tráfico prácticamente en ningún tramo de la carretera. Viene directo. Yo creo que, hablando al hilo de las marcas, por sí solo son marcas reconocibles. Río Tinto, Boca Minería, Almadén, Asturias, Industria, Minería, León. Pero evidentemente yo creo que hace falta una estrategia que ponga en valor todas esas cosas que se están haciendo en nuestro país de una forma amplia, No solo como promoción, que también, como promoción de los propios destinos, que formamos parte, digamos, de estos enclaves de turismo industrial, sino que también como una forma de que la propia población local valore ese tipo de turismo, valore ese patrimonio, o sea, de asimilar también como propio y con orgullo ese patrimonio industrial, minero y todo eso que se hace en cada uno de estos enclaves. Es por eso que creo que hay que abordar una estrategia
ambiciosa a nivel nacional, con una campaña de promoción amplia que permita dar a conocer con un lema único, común y donde nos podamos sumar sin ningún tipo de reparo. Y lo que dices está muy bien. Yo ayer lo hablaba con Reyes, por ejemplo. Creo que nos tenemos que sentar, creo que tenemos que hablar. Estamos todos con los quehaceres, la pandemia también ha sido así, un poco locura todo, hasta ordenarnos una vez, pero creo que nos tenemos que sentar y creo que tenemos que proponer nosotros, que llevar esa iniciativa y de tratar de que este elemento que tenemos, que atesoramos y que estamos viendo que pueden ser nuevos elementos dinamizadores, eso que hablábamos antes también de la España vaciada, de los territorios que han tenido esta actividad y que ahora pues tienen que buscar nuevas alternativas. Yo creo que es el momento para que sumemos y para que nos sentemos y planteemos y llevemos la iniciativa, porque muchas veces, por desconocerse incluso, pues a lo mejor no se abordan estas cuestiones, pero creo que es el momento. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Supongo. Por supuesto. Vale. Pues entonces aquí lo vamos a dejar. No va a ser en esta mesa, sentados ya estáis, pero allí donde los cafés de las máquinas que nos ha puesto generosamente UNOSA, se puede ya, de alguna manera, especular con esa idea y ojalá que la convirtamos en algo. Al final es un patrimonio que forma parte de nuestra historia, que es parte de nosotros, es esencia, pero también puede ser experiencia, también puede ser un buen rato y puede ser algo muy divertido que nos llevemos para toda la vida, ¿no? Eso es el turismo industrial y aquí hay 4 maravillosos ejemplos de ello que yo quiero agradecer a Reyes, a Lilia, a Saúl y a Roberto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos ustedes también, gracias al presidente de UNOSA que nos ha querido acompañar y esperemos que sigan disfrutando del resto de las charlas y de la jornada de mañana, que sea muy productiva para los que han venido a hacer negocios, que no son pocos. Así que muchísimas gracias. Gracias.